La Revolución Francesa fue un periodo en Francia de profundos cambios en la sociedad que duró desde 1789 hasta el 1799. El objetivo de la revolución fue eliminar el antiguo régimen. Pero ¿por qué la Revolución Francesa fue un proceso tan importante? Bueno, la respuesta está en que significó la puesta en marcha de un nuevo sistema de regir las relaciones humanas y en que adelantó unas formas de gobierno que al día de hoy rigen en la mayoría de las sociedades adelantadas. Esta forma es la democracia parlamentaria. Rousseau fue uno de los filósofos y escritores más destacados de la Ilustración. Sin duda, su aportación fue la más importante para los inicios de la Revolución Francesa. El contrato social, en la que abordó la soberanía de la voluntad del pueblo, la libertad, la democracia y en la república como forma de gobierno. Rousseau pensaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero que actúa mal forzado por la sociedad que lo corrompe. Da primacía al sentimiento natural, no a la razón ilustrada, y ese será el germen del romanticismo. Sus obras más importantes son Emilio y Contrato Social. Las principales causas de la Revolución Francesa fueron las siguientes: la crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos de los gastos de la corona y los gastos provenientes de la participación en la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit presupuestario. El absolutismo francés abarcaba una profunda crisis desde la muerte de Luis XIV. Existían cada vez más resistencias a esta forma de gobierno. Se forma un movimiento antiabsolutista. Los sectores populares urbanos protestaban movidos por el hombre. Aunque en el mundo rural el hambre no era un problema tan grave. Por otra parte, en el reino había una crisis de manufactura. En líneas generales, la monarquía atravesaba una crisis financiera muy grande. En mayo de 1789, Luis XVI inauguró una reunión en los Estados Generales en el Palacio de Versalles. El rey pidió que se discutiesen solamente los temas fundamentales del Estado y evitaran los temas políticos. Los Estados Generales eran una reunión en la cual el clero y la nobleza representaban aproximadamente al 3% de la población. Poseían 560 diputados, menos que los 578 que pertenecen al primer estado, y representaban a la mayoría de los franceses. El 17 de junio, los diputados plebeyos, junto a algunos sacerdotes y nobles que los apoyaban, formaron una asamblea que no representaba a 3 estados, sino a todos los habitantes de Francia, la Asamblea Nacional Constituyente. Sus objetivos fueron establecer el orden en la capital, controlar las calles en París, defenderse de las fuerzas del rey y de la nobleza. En la ciudad, los diputados convocaron a formar una milicia ciudadana para defender la asamblea. Entonces, se movilizaron hacia la Bastilla, una cárcel para presos políticos, se enfrentaron con los guardias y lograron tomar el edificio 4 horas después, proveerse de armas para controlar las calles de París. En cambio, en el campo, se sublevaron e invadieron violentamente varios castillos y propiedades señoriales y destruyeron los títulos de propiedad de la tierra de los nobles. Entonces, los diputados de la Asamblea decidieron la abolición del feudalismo. Entre 1789 y 1791, esta asamblea sancionó una serie de leyes que dieron forma a la primera Constitución francesa. Abol- Abolición de derechos señoriales que suprimía los privilegios y las obligaciones feudales, declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que proclamaba la igualdad ante la ley y consagraba que la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión eran derechos naturales de las personas. Libre de circulación de personas y bienes, que abolía las duanas y peajes cobrados por el rey y la nobleza, los cuales encarnecían el comercio dentro de Francia. Abolición de las corporaciones.
que disolvía los gremios de artesanos y permitía a los empresarios producir lo que querían y contratar trabajo asalariado. Constitución civil del clero, que confiscaba los bienes de la iglesia y transformaba a los religiosos en funcionarios públicos. A medida que el movimiento revolucionario se hizo más radical, los grupos burgueses que lideraban a la Asamblea Nacional se dividieron entre girondinos y jacobinos. Estas dos facciones o clubes tenían ideas diferentes acerca de la orientación que debía tener el proceso revolucionario. Los girondinos defendían la obediencia a la ley y rechazaban las acciones violentas y radicales. Representaban a la alta burguesía comercial e industrial, que defendía el derecho de propiedad y el liberalismo económico. Eran antidemocráticos y consideraban que solo los de su clase podían gobernar. Por otro lado, los jacobinos representaban a la burguesía media y a las clases populares. Exigían medidas extraordinarias y anteponían el interés público al interés privado. Los burgueses habían intentado convencer al rey para que apoyara la formación de un nuevo orden social. El rey abandonó París disfrazado de mayordomo, con la intención de huir de Francia y lograr la ayuda extranjera para acabar con la revolución. El plan del rey fracasó cuando fue descubierto en Barents y obligado a regresar a la capital. El fallido escape reveló al pueblo francés las verdaderas intenciones del monarca y demostró que el acuerdo entre los revolucionarios y la nobleza para organizar un nuevo estado era imposible. Luis XVI fue encarcelado y desde ese momento el poder quedó en manos de la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo, se abrió una enorme brecha entre los jacobinos, quienes promovían el lugar y castigan al rey, y los girondinos, que exigían respetar la investidura real. Las principales diferencias entre el gobierno monárquico anterior a la revolución y a la república insaturada en 1792 son que antes los reyes, cleros y la nobleza eran los beneficiados, ya que no pagaban impuestos, tenían la tierra, les pagaban impuestos, era una monarquía absoluta. La burguesía tenía el poder económico, no había movilidad social, etc. En cambio, en el nuevo gobierno se retiró el feudalismo y se creó la Declaración de Derechos del Individuo, que afirmaba a que todos éramos iguales en cuanto a derechos en la asamblea. Se votaba por cabeza. Y en 1972 se empezó a dividir el poder legislativo y el poder ejecutivo. La ejecución de Luis XVI animó a las potencias absolutistas a aliarse en contra de Francia. Desde entonces surgió una figura excluyente, la de Maximilien Robespierre, encargado de tomar las más drásticas medidas que imponía el estado de guerra. El Terror fue un periodo de cambios centrados en el auge de la Revolución Francesa, que duró desde septiembre de 1793 a la primavera de 1794, y que ha generado numerosos debates. El Terror estaba caracterizado por ser el periodo de mayor brutalidad de la Revolución Francesa. Jean-Paul Marat se convirtió en la voz de la insurgencia dentro de la propia Revolución Francesa. Su discurso condenó al antiguo régimen y mandó la guillotina a los reyes Luis XVI y María Antonieta, así como a todos aquellos que no simpatizaban con la República. Marat fue asesinado en la bañera de su casa en 1793, apuñalado por una joven girondina, llamada Charlotte Corday. Se considera que la revolución termina cuando Napoleón Bonaparte da un golpe de estado en noviembre de 1799 e instaura el consulado y el imperio como régimen político. La fabricación de la guillotina fue muy importante en el periodo de la Revolución Francesa. La fabricación fue encargada al fabricante de clavicordios alemán Tobias Mitz, asesorado por su amigo el verdugo de París, Charles Henry Sanson. En abril de 1792 fue ensayada primero con ovejas y luego con cadáveres. Entre las cabezas más célebres que cortó la guillotina se encuentran obviamente la del rey de Francia, Luis XVI, y su esposa, María Antonieta de Austria.
también la del propio Maximilien Robespierre, que luego de haber ordenado la ejecución de tantos, tuvo que poner él mismo el cuello bajo la cuchilla.